el mañana vendrá. Creo en tus promesas, creo en tu perfecto amor, creo en la belleza como el rocío, refrescando mi ser. Creo que al clamar a ti yo recibo la respuesta. Creo que al adorar tú abres los cielos. Va a tener un tema que lo encontramos en Eclesiastés capítulo 10. Por eso quiero pedirles que abran sus Biblias en Eclesiastés capítulo 10. El verso 10. Eclesiastés 10:10. Dice así la palabra de Dios en Eclesiastés 10:10. Vamos a leer solo ese verso. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Lo decimos de nuevo, es pequeño. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Pueden tomar asiento? Yo sé que cuando encontramos estas palabras, ¿verdad?, de amolar y de embotarse el hierro, tal vez no comprendemos muy bien qué es lo que el verso está diciendo. Pero quiero leérselo en dos versiones más para que lo tengamos un poquito más claro. Dice la palabra de Dios en la versión Dios habla hoy: si el hacha se desafila, entendemos mejor, ¿verdad? Si el hacha se desafila y no se le vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. Es diferente. Palabra de Dios para todos, dice así: pero la sabiduría hace más fáciles los trabajos. Es muy difícil cortar con un hacha sin filo, pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. El presidente de los Estados Unidos dijo una frase que realmente es impactante, de las pocas frases muy sabias que escuchamos hoy día. Él dijo: si tengo 8 horas para cortar un árbol, debo dedicar 6 horas en afilar el hacha. Me parece que es lo más sabio. Si tengo 8 horas para cortar un árbol, debo dedicar 6 horas en afilar el hacha. La palabra de Dios a nosotros nos presenta la obra como un campo de trabajo, como un lugar de trabajo, en algunos casos como una viña, y ahí nos presenta esta obra, este ministerio de Jesucristo como un campo para trabajar. ¿Y usted y yo quiénes somos? Los obreros. Usted y yo somos los labradores en el campo del Señor, en la obra de Dios. Usted y yo fuimos llamados a trabajar en esa obra. Y sabe, yo no sé cuántos de acá hemos trabajado en el campo, no que hayamos sido buenos trabajadores en el campo, pero que hayamos trabajado en el campo. Y yo quiero en este momento hacer mención o memoria, algunos van a recordar conmigo, aquellos tiempos cuando nosotros muy jovencitos íbamos a trabajar al campo, íbamos a lo que llamábamos machetear o chapear, que usábamos lo que la palabra dice ahí, hierros, usábamos cuchillos a cortar caña, ¿verdad? Quiero que usted sienta nostalgia por esos días que ahora ya no regresarán, pero estábamos cortando caña o chapeando, macheteando, y había algo que realmente a nosotros como jovencillos como que trataba de molestarnos dentro de todas las cosas que eso molestaba. Pero una de las cosas que realmente molestaba es que habían algunos señores mayores, de los cuales en este momento recuerdo a don Federico Chacón, don Adán Gutiérrez, recuerdo yo en este momento, con los que nosotros como jóvenes pasábamos de alguna manera peleando con ellos. Y el pleito que teníamos es que nosotros como jóvenes, los jóvenes creemos que somos buenos para todo, ¿verdad? Que tenemos la fuerza más grande del mundo y un montón de cosas. Pero estos viejitos, como nosotros le decíamos,
pasaban más tiempo afilando que volando cuchillo, ¿verdad? Pero se las ingeniaban de una manera que aun cuando ellos pasaban más tiempo afilando su machetito, iban adelante de nosotros y se veían menos maltratados, se veían menos cansados. Y uno decía, ¿cómo es que este viejillo me va a ganar a mí? Y agarrábamos ese cuchillo y le volábamos aquello para allá y para acá. El viejito pasaba con su linita afilando más tiempo que cortando, pero cuando se ponía a cortar nos pasaba adelante otra vez y nosotros con las manos llenas de vejigas no podíamos darle abasto a estos señores. Y siempre uno se preguntaba, pero si este señor pasa más de vago que otra cosa, porque para nosotros afilar era una vagancia, era el tiempo que sacaba uno para estar sin hacer nada. Es más, los jóvenes nunca usábamos una lima, nunca usábamos nada para afilar. Y ahora leyendo este pasaje y presentando este mensaje, hasta ahora logré entender. Y es que nosotros andábamos los cuchillos desafilados, como nosotros le conocemos, amellados, no cortaban. Para que cortaran teníamos que emplear el doble de la fuerza. Así que cortaban por el golpe, no por el filo que tenían. Los viejitos con su experiencia mantenían aquel machetito afilado y era tan fácil. Hoy nosotros, si no fueran las motoguarañas, ninguno tendríamos las zonas verdes de nuestra casa cortadas. No sabríamos cómo hacerlo. Los viejitos, recuerdan, tenían un machetito y pasaban y dejaban aquello como nosotros lo dejamos hoy, pero con una motoguaraña. Sin eso, tendríamos charrales en las casas, ¿cierto? Porque no sabemos afilar. ¿Saben cuál es el problema? Que esa situación la hemos trasladado a nuestro campo espiritual. Y por eso la palabra de Dios acá nos está dando un consejo a través del hombre más sabio, ¿verdad? Porque es Salomón quien nos está diciendo, si tu machete no tiene filo, no vas a poder cortar. ¿Por qué? Porque vas a tener que golpear mucho más fuerte, vas a gastar mucho más energías y no vas a recibir los resultados que usted espera. Va a ser mucho más difícil el trabajo. Por eso les dije, afila tu hacha, porque si no, no vas a poder dar rendimiento en el trabajo que estás haciendo. En la obra de Dios, cada uno de nosotros tiene una herramienta, tiene un hacha que debe emplearla. Por eso la palabra de Dios acá nos habla de que tenemos que ser labradores sabios. No se requiere que seamos labradores fuertes, que golpeamos con mucha fuerza. No, la palabra dice ser astutos. ¿Se da cuenta? Que la palabra en ninguna parte nos manda a ser fuertes, porque la fuerza, ¿quién la da? El Señor. Yo no tengo que ser fuerte, yo tengo que ser astuto. Pablo dijo que tu poder se perfecciona en mi debilidad. El problema mío no es ser débil, el problema mío es que no soy astuto. Puedo tener mucha fuerza, pero la gasto trabajando con una herramienta que no corta y pierdo mi energía. Entonces la exhortación no es a que empleemos la fuerza, es que empleemos la astucia, la sabiduría. Por eso podemos entender por qué a los señores siempre les es más fácil los trabajos que a los jóvenes, porque los jóvenes somos dados a emplear fuerza. Pero los señores con su experiencia dicen, no, hagámoslo con sabiduría. Mucho más fácil es usar una palanca que meter las manos y creer que lo podemos levantar solos. Pero tenemos que ser labradores sabios en la obra de Dios. La palabra nos manda a ser labradores sabios. Y yo quiero que en esta mañana veamos características, de un labrador sabio. Son poquitas, pero quiero que veamos dos características de un labrador sabio. La primera de ellas, un labrador sabio no trabaja con herramientas prestadas. Un labrador sabio, póngale atención a eso, ojalá usted no tenga la costumbre, no trabaja con herramientas prestadas. ¿Qué cosa más terrible es pedir prestada una herramienta para hacer un trabajo? Es más, tenga usted esta experiencia y se da cuenta, pida algo prestado y en sus manos se dañó. Tal vez tenía 40 años de uso,
Y el Señor nunca le falló, pero usted me lo aprendió y ya no aprendió, y uno dice, ¿qué pasó? Qué raro. Y tiene uno que ir a poner la cara de vergüenza y decir, mira, no me encendió, pero ¿cómo? Si estaba buena. Y termina uno pagando la herramienta, si es responsable, ¿verdad? Pagándola como nueva cuando tenía 40 años de uso, ya no servía para nada. Pero tenemos que ir a ser responsables y decir, mira cuánto vale, yo se la pago porque yo la dañé. Herramienta prestada no sirve. Y cuando yo pienso, ahí la palabra de Dios nos habla de un hacha. Pero yo quiero que usted en vez del hacha le ponga lo que usted usa, porque hoy hacha, ninguno, yo tengo una de reliquia y nada más, ¿verdad? Que nunca estoy pensando en usarla. Pero póngale, mire, aunque sea el cuchillo de la cocina, las señoras. Yo no sé si la señora cocina con un Pyrex prestado, quiere hacer una lasaña. La lasaña no ha estado todavía en el horno lo suficiente tiempo. Cuando llega una chica y dice, mami, que se le puede mandar el Pyrex. Qué torta, a ver, por andar pidiendo cosas prestadas. No pedimos cosas prestadas. El labrador sabio tiene su propia herramienta. Dice la palabra de Dios en 2 de Reyes, en el capítulo 6, de los versos 1 al 5, que Eliseo se lleva a un grupo de trabajo, ¿verdad? Van a trabajar en el bosque y ellos van con Eliseo. Y fíjense que apenas llegan al río, apenas llegan ahí, uno de los labradores lanza su primer hachazo y el hacha le dio vuelta y cae al río. Y usted puede ver ahí cuál fue la expresión del labrador, cuál fue el grito de susto del labrador cuando su hacha cayó al río. Señor mío, era prestada. ¿Se da cuenta? A él no le preocupó que se le cayera, no le preocupó que no iba a poder trabajar, a él no le preocupó que iba a ser un obrero que ya no iba a poder dar rendimiento ese día. Le preocupó una cosa, Señor mío, era prestada. Por eso es que le digo, pida algo prestado y usted lo daña en sus manos. El labrador trabaja con su propia herramienta. Usted puede hacer cualquier cosa con aquella herramienta sin tener problemas. Yo he tenido por costumbre comprar herramientas hasta para lo que no sé trabajar. Pero si tengo que hacer un trabajo, de alguna manera hago para comprar esa herramienta y ahí la tengo. Tengo herramientas que no las he usado en 15 años, pero ahí las tengo, porque algún día las voy a usar, algún día las voy a necesitar. Y siempre estoy viendo, ocupé algo para una cosa, tal vez nunca más lo ocupo, pero estoy tratando de comprarlo para tenerlo ahí, porque pido una herramienta prestada y se me daña. Por eso, trabajar con sabiduría es trabajo con lo mío propio, no pido prestado. No importa lo que tenga mi vecino, yo tengo la mía y trabajo con ella. ¿Cuál es la enseñanza que esto nos deja a nosotros en el campo espiritual? ¿Sabe cuántos cristianos están viviendo con la espiritualidad de otros? ¿Sabe cuántos cristianos vienen a la iglesia porque otros vienen a la iglesia? ¿Sabe cuántos cristianos están yendo a tener una comunión con Dios? Porque otros tienen una comunión con Dios y no tienen una vida propia espiritualmente, no están trabajando con su propia hacha. Hermanos, hay una cosa a la que quiero exhortar hoy a la iglesia. Cuando yo vengo y cruzo esa puerta, lo único que a mí me interesa hoy es mi relación con Dios. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Qué vine a hacer esta mañana en la presencia de Dios? Yo, mi participación, mi mensaje. Yo dediqué horas a este trabajo, yo pasé tiempo con este trabajo, yo pasé tiempo con la palabra de Dios, porque yo quería ser responsable yo con mi Dios hoy y le vine a servir a mi Dios. Aunque les estoy predicando a ustedes, yo le estoy sirviendo a mi Dios. Y lo que a mí me debe interesar, lo único que a mí me debe importar en esta mañana es cómo está mi posición delante de Dios. ¿Cómo estoy yo con mi Dios? ¿Cuál ha sido mi tiempo con mi Dios en el transcurso de esta semana? No cómo viene vestida la hermana que tengo al lado. No si el hermano que estaba al lado se puso de pie o no se puso de pie, se adoró o no se adoró, ¿qué importa?
¿qué importa? Yo vine a alabar a Dios y a adorar a mi Dios. Y cuando yo vengo a adorar a mi Dios, entonces Dios va a trabajar en mi vida y Dios me va a dar bendición a mí. Pero mire, a veces llegamos y desde que pasamos por esa puerta, venimos a ver cómo viene aquel, cómo viene el otro, y empezamos a vivir por la espiritualidad de otros. No podemos hacer eso. Mire, venimos acá y le decimos al hermano, hermano, yo necesito que ore por mí. Yo necesito oración. Y empezamos a pedir oración por mí, y a todo el que vemos, hermano, ore por mí, hermano, ore por mí. Y llego a mi casa toda la semana y no oré yo. ¿Y acaso Dios va a responder las oraciones de los hermanos en bendición para mí cuando yo no tengo un tiempo con Dios? Es mucho más efectiva la oración que usted hace por usted que la oración del hermano por usted. Porque Dios bendice a aquellos que están en su presencia. Y si usted ve, cuando Jesucristo venía y hacía un milagro en las personas, siempre aparecía aquella famosa frase: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. No era la fe de Jesús, era la fe de aquel que estaba en su presencia y le decía: yo creo, Señor, que puedes sanarme. Jesús tiene el poder para libertarte, Jesús tiene el poder para sanarte, Jesús tiene el poder para hacer todas las cosas en tu vida, pero la pregunta es: ¿cuál es tu relación con Jesús? ¿Qué hiciste esta semana? ¿Qué hiciste esta semana para alimentar esa relación con Jesús? El pastor puede haber pasado, y yo quiero que escuche esto, el pastor puede haber pasado toda la semana en comunión con Dios, pudo haber pasado toda la semana en la palabra de Dios, y pudo haber pasado todos los días de la semana en el mensaje del Señor que tenía para usted. Pero si usted no tuvo comunión con Dios, difícilmente usted recibirá algo de Dios. Porque no vivimos por la espiritualidad de los demás, vivo por mi propia espiritualidad. El Señor hace en base a lo que yo estoy teniendo con Él. Yo siempre digo, no vengamos a buscar a la iglesia cosas que la iglesia no da. A veces venimos a la iglesia porque queremos ser llenos del Espíritu Santo, y vine a la iglesia a buscar la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, usted no lo encuentra acá en la iglesia. Eso usted lo encuentra en su comunión con Dios. Y la comunión con Dios empieza el lunes y termina el lunes. Todas las semanas tenemos una comunión con Dios. A la iglesia nosotros vamos, hermanos, a compartir. El Salmo 133, uno dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos juntos y en armonía. Pero yo vine a la iglesia a habitar en armonía. No vengo a la iglesia a que en 2 horas me llenen todo el balde que en toda la semana no le he echado nada. Y a veces salimos de acá y dicen: oiga, el culto no me gustó porque salí igual que como entré. Claro, usted venía vacío, salió vacío. No vengamos acá a pretender que se nos llene todo el canasto, porque la semana la tuvimos vacía. Usted en la semana está echando a su balde, Y usted cuando viene el domingo a la iglesia, usted se va y lo trae lleno. Entonces todo viene a que se lo llene. ¿Sabe qué viene usted? A compartir su llenura con otros. ¿Ve la diferencia? Hay una gran diferencia. Estoy tan lleno que quiero compartirlo con otros. Pero si todos venimos el domingo a la iglesia vacíos, pues ¿quién nos va a llenar? Yo vengo aquí, un hermano me llena y el hermano viene más vacío que yo. Y voy para el otro lado y viene peor que yo. Entonces yo digo: no, en esa iglesia todo el mundo son un montón de carnales. Yo vi aquel y ni estaba cantando. Me fui para el otro lado, pasó sentado, no estaba haciendo nada. El otro ni siquiera se puso de pie. Nos pusimos a leer la Biblia y ese ni traía Biblia. Y claro, usted venía tan vacío que usted lo que hizo fue buscar llenura en quienes, en los demás. Usted quería buscar una hacha prestada, pero aquí nadie presta el hacha, ¿verdad? Aquí estamos viendo cómo llenamos nuestro balde, pero no lo vamos a llenar en este par de horas, se lo puedo asegurar.
Si mi vida espiritual dependiera de estas 2 horas, estaría muy pobre espiritualmente. Mi vida espiritual debe de depender de lo que pasa en la semana, de mi compromiso con Dios. Usted podría acá tener 2 horas y tener una concentración tremenda y pasar en un tiempo, mire, que usted dice, estoy en la presencia de Dios, pero cuando usted salga de acá, tiene que continuar en esa misma presencia. Mañana cuando estés trabajando, usted tiene que estar en la presencia de Dios. Cuando estás con tus compañeros de trabajo, tiene que estar en la presencia de Dios. Cuando estás con tus compañeros de estudio, estás en la presencia de Dios. Cuando estás en tu casa, estás en la presencia de Dios. El cristiano no sale de la presencia de Dios hasta volver el domingo para volver a entrar en la presencia. A veces nosotros cometemos un error acá adelante y decimos, en este momento vamos a entrar en la presencia de Dios. El cristiano no tiene por qué salir de la presencia de Dios, a pesar de que esté trabajando. Nosotros no entramos y salimos de la presencia de Dios. El cristiano está en la presencia de Dios. Y usted puede estar volando pala, pero la presencia de Dios debe estar ahí. Recuerda, cuando Moisés va a salir hacia el desierto, le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Él no dijo, yo voy a salir de acá, pero yo necesito que por lo menos una vez a la semana tu presencia venga, o yo estar en tu presencia. No, tu presencia me debe guiar, tu presencia debe estar con nosotros. Y entonces, ¿qué pasó con el pueblo mientras estaba en el desierto? ¿Qué pasaba en la noche? Una columna de fuego, que era la presencia de Dios, los iba guiando. Y en el día, ¿qué pasaba? Una nube, que era la presencia de Dios, los guiaba. ¿Se dieron cuenta? Ni de día ni de noche la presencia de Dios se iba. Al cristiano la presencia de Dios no se le va. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo mora, ¿dónde? En mi corazón mora. Así que no podemos tener cristianos que el Espíritu Santo les trabaje de la manera del Antiguo Testamento. Les baja los domingos a las 9 y se les vuelve a ir a las 11:30 cuando salen de acá. Y el lunes el Espíritu Santo no los guía, ni el martes ni el miércoles. Ahí los guía el Espíritu, pero no es el Santo. Cualquier otra cosa menos el Espíritu Santo. Y volvemos a entrar en la presencia de Dios el próximo domingo. Hermano, esto no funciona. Si usted se muere el miércoles, te vas a ir al infierno entonces. Pues el Espíritu Santo le va a dar 4 días para volver. ¿Se da cuenta? Yo necesito tener mi propia espiritualidad, mi propia comunión, mi propia hacha afilada. Ahora, si yo puedo, porque tengo el hacha muy afilada, lo hacíamos nosotros con los viejitos, en la cuadrilla, ¿verdad? Ustedes, algunos de acá saben de qué les hablo. Como no sabíamos ni siquiera echar filo, yo me acercaba a uno de estos viejitos y le decía, écheme un poquito de filo, ¿verdad? Entonces yo le prestaba mi cuchillo para que él me lo afilara. Y se queda uno tan rico. Así que si tengo mi hacha muy afilada y puedo usar mi lima espiritual para afilarle a la de otro hermano, qué bueno. Pero no andemos buscando limas prestadas. Yo necesito llegar a la presencia de Dios y afilar mi herramienta con la que voy a trabajar en su obra. ¿Se da cuenta qué bonito es cuando usted pasa y aquello corta rico? Qué rico se siente. Así es como el cristiano debe andar trabajando en la obra de Dios. Así que usted hable y el Espíritu Santo es el que habla cuando usted abre la boca. Y que cuando usted dice algo, la iglesia es bendecida porque usted abrió la boca y Dios puede usarte como un instrumento, como una hacha afilada. La palabra dice que ella es cortante como espada de 2 filos, que penetra. Pero hay cristianos que abren la boca y lo que sale de ahí, mi hermano, es para que asusta más bien. Siempre hay desánimo, siempre hay decaimiento, siempre hay una queja, siempre hay dolor, siempre hay angustia. Uno dice, pero ¿cómo un cristiano que toda la vida tiene en su corazón amargura, resentimiento, dolor? Esto no puede ser, porque entonces estamos desmintiendo la palabra de Dios, porque dice, voy a darles una paz que el mundo no conoce, el mundo no la puede dar. ¿Dónde está la paz? Pregúntese usted, dice la palabra. ¿Dónde está esa paz que yo debo tener?
para transmitirla. Hace unos días vimos un mensaje que se llamaba que somos la sal de la tierra. Yo le doy sabor a esta tierra. Pero a veces somos disipados totalmente, ¿verdad? Ni para echarle la babosa servimos. Porque no estamos dando sabor, porque estamos resentidos, estamos llenos de quejas, estamos llenos de amargura, llenos de dolor. Y uno dice, pues entonces que Dios se equivocó cuando puso que nos iba a dar una paz especial, que nosotros íbamos a transmitir este precioso evangelio de salvación. Pero yo creo esto fielmente. No está pasando esto en nuestras vidas porque lo estamos buscando de manera equivocada, lo estamos buscando en otros. Estamos buscando la espiritualidad de otros para que Dios nos bendiga a nosotros. Yo necesito de manera individual, personal, ir a la presencia de Dios y no salirme de ahí. Cada día la presencia de Dios, y Dios hace maravillas en nosotros. Pero fíjese, por alguna razón pasa que si usted llegara uno de estos domingos acá y usted viene y sucede que ese día, vamos a pensar algo bien catastrófico, solo vinieron 15 personas al culto el domingo. Y uno siente así como cuando a una llanta le metieron un clavo, ¿verdad? Un desánimo. Y uno dice, ay, pero ¿qué pasó? Porque todo el mundo se quedó en la casa y ya usted no tiene ganas de cantar porque usted para atrás, ya nadie vino. Y usted empieza a ver la silla vacía y usted dice, ay, aquí algo malo está pasando. No, es que esto no es normal. No, yo la otra semana yo me voy a ir, para algún otro lado me voy a ir porque, no, es que feo, nadie vino. Y uno dice, pero cada quien venía usted a buscar. ¿Se da cuenta? ¿Por qué nos desanimamos? Ay, es que ya, yo como que no quiero volver porque mi hermano no volvió. ¿Y entonces a quién seguía a buscar? ¿A su hermano o seguía a Dios? Porque yo le puedo asegurar una cosa, Dios sí viene cada semana. Y no viene, Dios está cada semana. Porque Dios no viene, yo lo traigo. Porque Dios está, ¿dónde? Y Él viene conmigo. Y el Espíritu Santo está conmigo, viene conmigo. Entonces, ¿por qué yo me desanimo? Desanímese si un día entra por una puerta y usted siente que alguien le quitó el Espíritu Santo y lo fue afuera. Usted diga, ¿y ahora cómo voy a cantar yo sin el Espíritu Santo? Pero sí, porque alguien no vino, o porque alguien se fue al mundo, porque me voy a desanimar yo porque alguien se fue al mundo. Debo empezar a orar y a clamar por Él, porque viene la disciplina sobre ellos. Pero entonces necesito trabajar yo y ser un intercesor por esos que están en el mundo, para que la disciplina de Dios los pueda traer de nuevo. Pero desanimarme, si yo vine aquí, dice la palabra y el canto que usamos mucho, yo vine a alabar a ¿quién? Yo vine a alabar a Dios. Yo vengo a servir a Dios. Por eso la fuerza para el mensaje yo la doy igual. Si tengo 300 que si tengo 50. Voy a predicar porque yo vine a predicarle a ustedes porque les sirvo a Dios. Pero el servicio es a Dios. Y Dios me está viendo. Y el día que yo diga, no tengo pereza porque hay menos personas, Dios dice, ya, pero entonces, ¿cómo es? ¿A quién le serviría a usted? ¿A la persona que viene o le sirve a mí? No trabajemos con herramienta prestada. Use tu propia herramienta. Sus cuchillitos en la cocina, señora, cuando usted va a cocinar, que estén bien afilados. Que usted pueda hacer de su trabajo más sencillo. Porque su herramienta está lista. Su herramienta está linda. Y si usted trabaja en construcción, no importa, ahí usted tiene la herramienta que a usted le gusta como a usted le gusta. Es su herramienta. Pero cuando usted pide una prestada, ni siquiera la puede modificar, nada, porque después se enoja. Use tu propia espiritualidad para que la presencia de Dios nunca se aparte de usted. Lo segundo que vemos acá como consejo del sabio Salomón es: no trabaje con herramientas desafiladas. No las pedimos prestadas y las que tenemos las afilamos para trabajar. Eso es terrible. Trabajar con herramientas que no tienen filo es la cosa más terrible. ¿Sabe? La herramienta desafilada es una estrategia de Satanás.
es un arma del enemigo que usted tenga su herramienta desafilada. Usted lo puede ver en 1 de Samuel, en el capítulo 13, versos 19 al 22. Fíjense que los filisteos están en una guerra contra el pueblo de Israel. ¿Y saben cuál fue la estrategia de los filisteos para derrotar a Israel? Fueron quitando los herreros que se encargaban de afilar las armas. Los fueron quitando de tal manera que los israelitas, para poder afilar sus herramientas de trabajo, tenían que ir donde los filisteos y pagar para que les afilaran las herramientas para trabajar. Y por supuesto, los filisteos no les afilaban ni espada ni armas de ningún tipo. Cuando los filisteos ya supieron que el pueblo de Israel no tenían armas afiladas, entonces entraron y barrieron con Israel. Impresionante. Pero la estrategia del enemigo fue que no puedan afilar. Y se quedaron sin armas porque no las podían afilar. ¿Se da cuenta? Es una estrategia del diablo que nuestra herramienta esté desafilada. Estaba viendo una ilustración de un leñador que dice que el leñador va con su hacha, comienza a trabajar. El primer día cortó 18 palos, el segundo día cortó 15 palos, el tercer día cortó 9 palos, cuarto día corta 3 árboles, el quinto día no podía cortar ninguno y trabajaba y trabajaba y trabajaba y no podía cortar. El dueño del aserradero se acerca y le dice: ¿cuánto tiempo has dedicado a afilar tu hacha? Y él le dice: no he tenido tiempo, he estado tan ocupado que no he tenido tiempo para afilar el hacha. Y él le dijo: ahí está tu problema. Si hubieras tomado tiempo para afilarla, serías cortando 18 diarios. Pero tu hacha está desafilada, no puedes cortar con un hacha desafilada. ¿Saben? Muchos de nosotros estamos cometiendo el mismo error. Trabajamos duro, nos estamos esforzando, y usted dice: hermano pastor, pero en el ministerio que tengo yo me estoy esforzando y cada día nos está yendo peor. Y no es porque yo no estoy trabajando, yo me estoy esforzando, estoy luchando, pero cada día vamos más mal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que Dios se está olvidando de nosotros? La pregunta es: ¿estás afilando tu hacha para cortar? ¿O tenemos tan poco tiempo para afilar que estamos solo dando golpes y no estamos trabajando en el afilado? No importa el ministerio que usted tenga, desde barrer el piso, desde acomodar las bancas, a tener la música, a tener el mensaje, no importa. La palabra de Dios me dice que esa es mi hacha y yo la necesito afilar. Yo necesito que esté cortante. Necesito que venga y pase, así como decían los viejitos antes, ¿verdad? Raspando pelo, bajando pelo. ¿Se acuerdan cómo revisaban los cuchillos? Bueno, los jóvenes no se podía revisar por medio de eso, ¿verdad? Pero ellos bajaban el pelo de sus brazos o de los pies y así usted se daba cuenta cómo era que un cuchillo estaba bien afilado. A veces estamos tan ocupados, hermanos, tan ocupados en nuestros ministerios que no tenemos tiempo para afilar el hacha. Y cuando hablo de afilar el hacha, yo le pregunto a los hermanos que trabajan en ministerios: ¿cuánto tiempo estamos pasando en oración? ¿Cuánto tiempo estamos pasando con la palabra de Dios? ¿Cuál es tu comunión con Dios? Y ahí es donde yo digo: jóvenes, hermanos de la alabanza, si pasamos más tiempo con la Biblia que ensayando, nos sale mejor el canto el domingo. Pero si pasamos mucho tiempo ensayando, pero no tenemos tiempo con Dios ni con la Biblia, el canto no sale bien. Por alguna razón, Dios lo programó de esa manera. Si yo paso mucho tiempo preparando, pero no tuve comunión con Dios, difícilmente puedo predicar el domingo, porque es que aquí venimos a hacer lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Tenemos que afilar el hacha. Y de alguna manera lo hemos comprobado. Cuando empezamos a afilar el hacha, empezamos a ver que las cosas van bien y empiezan a crecer. Y de un pronto a otro tomamos confianza y empezamos a decaer. Y Dios dice: no puedes alejarte de mi presencia porque sin mí nada podéis hacer. Yo necesito mantener esa hacha bajando pelo, como dicen los viejitos, ¿verdad?
Necesitamos no cometer el mismo error que este leñador. Dar golpes y golpes y golpes y cansarnos y tener toda nuestra energía tirada y no vemos resultados. No vemos resultados. Eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que tu hacha esté desafilada. Y de alguna manera, como es una estrategia suya, él lo ha logrado a través de la historia que nosotros conocemos, de nuestras vidas, de los años que hemos vivido. Hoy día, la gente no está teniendo tiempo para nada. Y yo sé que ahí cada uno podemos identificarnos. ¿Sabe cuánto nos dura una semana hoy día? Como 3 días. No, si es que ya es viernes. Es que no tuve tiempo de hacer nada esta semana. Porque Satanás nos ha enredado, nos ha confundido. Y hoy usted no tiene tiempo de hacer nada para el Señor. ¿Cuántos tuvieron tiempo esta semana de leer la palabra? No, es que no tenía tiempo. Tuviste mucho trabajo, tuvo muchas tareas, tuvo muchos estudios, muchos quehaceres y no tuvimos tiempo. Y si hoy nosotros nos diéramos a la tarea de llamar a cada uno de los hermanos que hoy nos están congregando, te van a decir: es que no tuve tiempo, algo teníamos que hacer. Y no estamos afilando nuestra hacha. ¿Se da cuenta? ¿Por qué usted hay domingos que no viene? Porque tenía algo que hacer, ¿verdad? Y tuvimos 6 días en la semana, pero algo más tenía que hacer el domingo para no estar también. Y queremos llevar adelante la obra, pero sin tiempo, hermano. No hay un solo negocio que usted pueda levantar en este mundo si usted no le dedica tiempo. Ni uno solo. Ponga usted una pulpería, así de sencillo. Ponga una pulpería en su casa, pero váyase en la mañana para algún lado a Grecia a hacer mandados y regrese a las 3 de la tarde y me dice cuánta ganancia te dejó la pulpería. ¿Cuánto has vendido? No, lo que pasa es que no estuve. No has vendido, tu negocio no sirve. ¿Y sabe qué pasa? Y usted lo tiene por experiencia. ¿Sabe qué pasa? Por lo menos yo lo hago. Después de 3 veces que voy a una pulpería y está cerrada, ¿sabe qué hago? Ay, yo no vuelvo ahí. Oh, no siempre está cerrada, ¿para qué voy a ir ahí? El negocio nos sirvió. ¿Sabe cuál es nuestro negocio? El negocio de Dios, ¿sabe cuál es? Las almas. Ese es el negocio de Dios. Hay que ganar almas para el Señor. Pero ¿sabe qué estamos haciendo los que estamos encargados de ganarlas? Tenemos la pulpería cerrada. Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para congregarnos, no tenemos tiempo para hacer nada para el Señor. Y siempre estamos haciendo algo que corresponde a nuestras vidas. Mi trabajo, mi negocio, mi familia, y cuando estoy tan cansado de trabajar, cuando he corrido tanto con mis chiquillos en la escuela, cuando he corrido tanto con todo lo que tengo que hacer, entonces ¿sabe qué hago? Voy a sacarme unas vacaciones. Pastor, el domingo no estoy, es que voy de vacaciones. Tenía como 3 meses de no venir porque estaba trabajando mucho. Y ahora llamó para pedir permiso porque va a vacaciones, porque está muy cansado. No tenemos tiempo para Dios. ¿Se da cuenta cómo Dios puede trabajar en una vida que no tuvo tiempo para Él? Necesitamos hombres y mujeres que quieran comprometerse con Dios. Para mí, la vida espiritual está en el compromiso que la persona tiene para con Dios. Yo me comprometo con Dios. Eso es lo que hace de un cristiano un buen cristiano, el compromiso que tengo con Dios. No como usted se comporta en una reunión, eso es una discusión que yo tengo siempre. No como usted se comporta en una reunión, es como usted se comporta a través de la vida. Es como usted se comporta de lunes a viernes y el sábado y el domingo tiene la misma actitud, una actitud de compromiso. Yo tengo un compromiso con Dios y voy a llevarlo a cabo. Esa es mi vida, servirle al Señor, esa es mi pasión. Y dedico mi vida a eso. Y Dios se encarga de mi vida cuando yo me encargo de la obra de Dios. Pero que haya compromiso. Haya compromiso. Necesitamos mujeres y hombres comprometidos. Pero miren, nosotros trabajamos todo el día, llegamos a las 5 de la tarde a la casa y entonces ¿qué pensamos? No, yo no voy a ir a la iglesia, estoy muy cansado. ¿Cierto? Por eso tenemos estudios bíblicos con un 20% de la iglesia, porque el resto de la iglesia está cansada en la casa.
Por eso los domingos hay tantas familias que no vienen porque estaban cansados. Pero yo digo, ¿cansados de qué? ¿De lo que tengo que hacer para Dios o de lo que tenía que hacer para mí? El diablo me convenció de que tengo tantas cosas que hacer para poder vivir en este mundo que me tiene cansado todos los días. Estoy cansado. Todos los días estoy cansado. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nosotros andamos por ahí diciendo, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? A ver, dígame usted, ¿qué es lo que necesitamos nosotros cuando estamos muy cansados? ¿Qué necesitamos? Cuando usted se siente muy cansado, su trabajo lo ha tenido muy estresado, usted está angustiado de tanta presión y tantas cosas, y la casa, los chiquillos, la escuela, usted dice, ¿qué es lo que está necesitando usted? Un descanso, unas vacaciones, ¿verdad? Hoy es que qué dicha, ya viene Navidad, qué rico, ya vienen las vacaciones. Hermano, lo que necesitamos no es un descanso. ¿Sabe qué estamos necesitando? Afilar el hacha. Afilar nuestra herramienta. Porque cuando yo estoy bien con el Señor, yo paso de vacaciones todo el año. ¿Se da cuenta? La angustia viene porque no tengo comunión con Dios. No tengo paz porque no tengo comunión con Dios. Y entonces empiezo a sufrir de cansancio, de angustia, de resentimiento, de amargura, de molestia, de todas estas situaciones empiezo a sufrir, y es por el simple hecho de que no tengo una comunión con Dios. ¿Cuáles son las características de un labrador que trabaja con una herramienta desafilada? Esa es la número 1, vidas cansados. Mateo 11:28 dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo lo voy a hacer, ¿cómo? Descansar. Así que usted está cansado, no piense en tambor, ni en río, ni en Acogish. Piense en el Señor, acérquese a Él, le sale mucho más barato. Fíjese, 365 días y 365 noches gratis, y usted va a tener un descanso todo el año. Mucho más barato, ¿no es cierto? Con todo incluido. Pero tenemos que pensar en que cuando yo me acerco al Señor, empiezo a recibir esa paz que el Señor tiene para mí. Me alejo del Señor y empiezo a recibir angustia, cansancio. Y empiezo a ver por otro lado qué es lo que yo estoy necesitando. Afilamos el cuchillito y me cuesta pasarlo. Pero necesito tener una vida espiritual propia y empezar a acercarme a Dios para poder obtener resultados. ¿Qué tenemos cuando estamos con el hacha desafilada? Tenemos frustración. ¿Sabe por qué? No hay nada más frustrante que trabajar y trabajar y trabajar para algo y no esperar no recibir los resultados que usted esperaba. Usted se esforzó, usted trabajó, usted hizo todo lo que podía, terminó cansado y los resultados son malos. Pues qué pereza, no valió la pena. Todo el esfuerzo tirado a la basura. Ageo capítulo 1 verso 6. En Ageo capítulo 1 verso 6, mire lo que dice la palabra de Dios. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Se habían alejado de Dios. Y él dice, ciertamente se están esforzando, pero el que está trabajando en su jornal no le alcanza para nada. Lo recibe en saco roto. Cuando lo recibió ya lo tiene gastado. Dice, pero ¿por qué no me está alcanzando nada? Es por el simple hecho de que usted ha perdido el compromiso para con Dios. Lucas capítulo 5, verso 5. Dice la palabra de Dios. San Lucas capítulo 5.
Respondiendo Simón, el apóstol Pedro le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó cuando le echó la palabra del Señor? Las redes se rompían de la cantidad de peces. ¿Se da cuenta? Habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Pero cuando le echaron en la palabra de Dios, las redes se rompían. Si estamos trabajando en nuestra fuerza, no vamos a sacar nada. Pero si trabajamos en la fuerza de Dios, las redes, dice la palabra, se van a romper. Tal vez usted hoy está con ese sentimiento de frustración. Usted se está esforzando por mejorar su matrimonio y no mejora. Se está esforzando porque tu familia mejore y no mejora, cada día está peor. Tal vez usted está esforzando para que tu trabajo sea mejor y no mejora, cada día está peor. Toda la situación que usted vive cada día está peor, pero usted se está esforzando solito porque esto pase. ¿Sabe qué es eso? Estoy trabajando con el hacha totalmente amellada. Trabajo, me esfuerzo y lucho, y mi matrimonio cada día está peor. Lucho y mi familia cada día está en una situación más difícil. Por eso la palabra de Dios me enseña que yo no puedo trabajar con herramienta desafilada, necesito afilarla. Para que cuando esta herramienta esté afilada tengo que golpear con menos fuerza y pasa con más facilidad. Pero ¿cómo vamos a afilar mi herramienta? ¿Cómo puedo afilar mi hacha? De una manera sencilla. Esa es la lima de Dios. Buscando intimidad con Dios. Buscando mi relación con Dios. Mateo capítulo 6, verso 6, dice la palabra de Dios que cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Se da cuenta lo que la palabra te está enseñando? Yo no tengo que la gente me vea que estoy orando. Entro, cierro la puerta y ahí delante de Dios, en esa presencia preciosa de Dios, yo voy a orar al Señor. Voy a tener mi intimidad con Él, voy a tener mi relación con Él. Y dice la palabra de Dios, y el Señor que te escucha en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te va a recompensar en público. ¿Sabe lo que significa eso? Que usted que oró allá en lo secreto, cuando viene a la iglesia dice: hermano, donde tiene que predicar todos los días, ¿cómo hace para que el tiempo te alcance? Cuando más tengo que predicar, más tiempo paso orando. Yo le pregunto a usted esta mañana: ¿cuánto tiempo pasa usted orando? ¿Cuánto tiempo en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo dedica usted? Y yo no hablo de esa oración que a veces nos justificamos diciendo: yo puedo estar orando mientras estoy cortando el culantro, estoy cocinando y estoy orando. Eso es una justificación para no sacar tiempo para orar. Yo no estoy diciendo que Dios no te está escuchando, pero es fácil justificarme de esa manera. Decir: ah, no, yo paso orando todo el día mientras trabajo. Eso es mentira. Ya se llevaron un aplauso, a ver si dice amén. Es el tiempo. Por eso él dice: entra en tu aposento. ¿Se dan cuenta? No dice ahí en tu cocina, mediante el culantro y la cebolla, vas orando. ¿No? ¿Qué dice el Señor? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, entonces vas a tener un tiempo de oración con el Señor. Ese tiempo de intimidad con Dios. Y el Señor que te ve ahí en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Empieza a dar su fruto de manera pública cuando pasamos ese tiempo con el Señor. Tiempo con su palabra, hermano. ¿Cuánto tiempo estamos pasando con la palabra de Dios? ¿Saben qué me llama la atención del tiempo de oración? Daniel, que vivía en un pueblo pagano donde no se acostumbraba a orar, donde era prohibido orar, dice la palabra de Dios, que si oraba había pasado un decreto que era arrojado del fondo de los leones. Todos nosotros hubiéramos dicho: mira, yo no oro porque la verdad es que se va a echar al fondo de los leones. Dios tiene que entender eso. ¿Cuántas veces se ha preguntado usted? No, lo que pasa es que Dios tiene que entender, yo tengo una familia que mantener y tengo mucho trabajo. Ah, se imagina, Daniel hubiera dicho: Dios, usted tiene que entender que si oro me echan al fondo de los leones, así que no es culpa mía. Pero dice la palabra de Dios que Daniel abría las ventanas que daban a Jerusalén y 3 veces al día doblaba sus rodillas para orar. Tiempo con la palabra de Dios. Escucha lo que dice Josué, capítulo 1, verso 8.
Josué capítulo 1, verso 8. Hablando de la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿qué es lo que hace prosperar mi camino y que todo me salga bien? Que ese libro de la ley nunca se aparte y que medite en él de día y de noche. Yo le pregunto a usted, no tiene que responderme, ¿cuándo es usted? ¿Cuánto tiempo en esta semana pasaste con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasaste con ella? Necesitamos sacar tiempo para pasar con la palabra de Dios. Y ese tiempo es el que nos enriquece en conocimiento. Y vamos cada día creciendo y queremos saber más. Ahora venía en el carro y Carlitos viene aprendiéndose los libros de la Biblia y ahí viene. En algunos casos inventaba nombres de libros y todas las cosas, pero entonces yo lo venía corrigiendo y yo le digo, esto no es así, esto es así, así, así. ¿Verdad? Entonces los digo y él me dice, y ahí sí es que usted se los tiene que saber. Entonces yo le digo, porque yo me los tengo que saber. Ya que usted pasa todos los días en eso. Y sabe, más bien me hizo sentir bien, yo le digo, qué bueno que nuestros hijos puedan vernos, que todos los días pasamos estudiando la palabra. Así él dice, sí, porque usted todos los días pasa en eso. Yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿qué dirán sus hijos cuando usted los mande a estudiar la Biblia? ¿Le dirán, usted pasa todos los días en eso? ¿O le dirán, ¿y por qué usted me manda a mí si usted nunca la lee? A veces mandamos a nuestros hijos a estudiar palabra que nosotros no conocemos. Y mejor que no la estudien, porque después llega y nos hace una pregunta y no tenemos ni idea cómo responder. Necesitamos pasar tiempo con esta palabra. En mi corazón guardo tus dichos, dice David, porque así es como no peco, con los dichos tuyos guardados en mi corazón, que como no peco. Es una lámpara a mis pies, una lumbrera en mi camino, ella es la que me alumbra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra, y algunos acá la tienen bien guardada, por eso lo tienen seguro limpio el camino, pero guardada en la mesita de la cama, ¿verdad? Nunca la sacaron. Guardarla donde, en mi corazón. Ahí es donde la guardo. Yo creo que lo entendimos muy literal. Como siempre digo que la Biblia lo estudiamos literal, guardando su palabra, y usted dice, ya yo la guardé, hace días la guardé, hermano, y me acuerdo de la tengo. Necesitamos pasar tiempo con eso. Hermanos, una vez más les digo, el domingo yo vengo acá a compartir lo que el Señor ha hecho conmigo en la semana. No vengo acá para que el Señor haga algo conmigo hoy. Yo vengo a compartir con ustedes lo que el Señor hizo conmigo. Y yo no estoy hablando de la predicación o del mensaje. Estoy hablando aún del saludo. Cuando yo he pasado tiempo con la palabra, he pasado tiempo en oración y he pasado tiempo en la presencia del Señor, cuando usted viene y me saluda, usted va a recibir de mí un saludo lleno del Espíritu Santo. Y usted va a poder ver que en esa persona algo está pasando. Y no solamente lo que usted vino aquí a buscar, sino que usted traía algo para dar. Y esa presencia, dice la palabra de Dios, que de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando un río corre, moja todo el que se le meta por delante, ¿verdad? Entonces, que cuando usted se acerca a alguien, de su interior esté corriendo ese río, que usted pueda decir, este hermano fue impactado por lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero recuerde, dos cosas vimos hoy nada más para que no se le olvide. Un buen siervo de Dios no trabaja ni con herramientas prestadas, ni con herramientas desafiladas. Es mi herramienta y la voy a afilar. ¿Y cómo la voy a afilar? Tiempo con oración, tiempo en oración con Dios y tiempo con la palabra de Dios. Tiempo en su presencia es lo único que puede amolar nuestra herramienta para que pase facilito. ¿Qué les parece? Si nos ponemos de pie, oramos y nos damos un segundo nada más que Arturito pase y nos da un anuncio sobre el campo.